Bien, estimados alumnos, el último tema que vamos a tratar en esta clase es botulismo, lo cual vamos a hacer referencia en la siguiente diapositiva con respecto a esta patología poco conocida, pero que se manifiesta con mucha frecuencia en algunas partes del mundo. En la agenda de hoy vamos a tratar lo que se refiere a epidemiología, estudiar los reservorios, susceptibilidad y transmisión, etiopatogenia clínica, diagnóstico diferencial y tratamiento. En primer lugar, revisaremos lo que es epidemiología de esta patología, los cuales se han descrito a nivel mundial en muchos países en los cuales se considera hasta endémico. En países como Rusia, Japón, Canadá, Suecia y Noruega, la mayoría de brotes se deben a ingesta de pescado, específicamente a la toxina tipo E de Clostridium botulinum. Posteriormente, en 1943, se fue descrita por primera vez el botulismo causado por heridas, en los cuales sobre todo se presentaba en usuarios de drogas intravenosas y especialmente en heridas de guerra. Posteriormente también fue descrito el botulismo del lactante en 1976, el cual hasta la fecha es endémico en muchos países del mundo, especialmente en Hawái. En cuanto a reservorio, susceptibilidad y transmisión, los reservorios del intestino en los animales herbívoros se puede encontrar la bacteria en la tierra virgen, en vegetales, frutas y forrajes contaminados con heces, y ocasionalmente en el intestino del hombre, el cual ha sido expuesto previamente a antibióticos que de alguna manera eliminan la flora intestinal normal, y entonces en ese contexto esta bacteria prolifera y puede causar sintomatología. La susceptibilidad es universal, cualquier persona, adulto o niño, es susceptible de esta patología, y como mencionaremos más adelante, no deja inmunidad permanente, por lo tanto podemos tener más de una vez el cuadro de botulismo. La transmisión se da por ingesta de alimentos contaminados con la bacteria o sus esporas, a través de heridas y por vía inhalatoria. No hay demostración a la fecha de transmisión de humano a humano. En cuanto a la etiopatogenia, esta patología está asociada a la sintomatología producida por la toxina de Clostridium botulinum, que es un bacilo gram positivo esporulado, como sabemos es anaerobio, que mide entre 3 y 8 micrones, el cual contiene flagelos móviles finos y produce toxinas que sobre todo actúan a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de acetilcolina. Como sabemos, el neurotransmisor está asociado a la contracción del músculo y por lo tanto la inhibición de esta da lugar a parálisis motora característica de esta enfermedad. Una foto ahí ampliada de este bacilo. Acá se puede ver un gráfico de cómo actúa la toxina, inhibiendo sobre todo la unión neuromuscular a nivel presináptico, con los cuales genera el bloqueo neuromuscular y por lo tanto la parálisis que vamos a detallar más adelante. En cuanto a la etiopatogenia, en el caso de botulismo infantil sucede principalmente por ingesta de alimentos. Antiguamente uno de los más frecuentes era asociado al consumo de miel de abeja, obviamente no pasteurizada, en los cuales se formaban además toxinas en el tubo digestivo, sobre todo los tipos A, B o F. En los adultos sucede la contaminación de heridas, en los cuales está asociado más a las toxinas tipo A o B, pero lo típico es por ingesta de alimentos con formación de toxinas, los cuales son preformadas sobre todo en productos enlatados que no han tenido las condiciones de fabricación adecuadas. Estas toxinas están asociadas o se consideran metaloproteinasas que son zinc dependientes. La toxina del botulismo es una de las toxinas más potentes a nivel mundial, tanto así que la dosis letal para el hombre es de 0.01 a 0.012 miligramos para un adulto. El gráfico de algunos productos, sobre todo enlatados, como refiero, que tuvieron mal procesamiento de envasado,
los cuales generaron contaminación de la bacteria. Es frecuente encontrar gas en estos productos. Obviamente, si se encuentran las características, es mejor desecharlo para evitar la contaminación y la ingesta accidental de estas toxinas. Ya lo había mencionado anteriormente, el botulismo asociado en el lactante principalmente era considerado la ingesta de miel de abeja. Actualmente ha disminuido esta frecuencia de ingesta, por lo tanto las tasas de frecuencia de reportes de botulismo infantil cada vez son menores. Es importante mencionar que existen 8 tipos de toxina botulínica, siendo las que afectan al ser humano A, B, E y F, y de estas la A es la que produce los cuadros más graves, pues es la más potente y más termoresistente. La C y D, en cambio, sí ha sido descrito casi exclusivamente en animales. También se ha demostrado que se puede utilizar como armas de bioterrorismo, sobre todo cuando se ha utilizado o se ha encontrado algunas de las enzimas o toxinas que son menos frecuentes, como la E y la F, o C y D, principalmente en situaciones o casos masivos de una población determinada. En cuanto al cuadro clínico, mencionaremos que podría empezar con síntomas digestivos, incluso inicialmente no haber manifestaciones neurológicas y que posteriormente ya aparecen los primeros signos de afectación neurológica, inicialmente afectando pares craneales, sobre todo altos, sobre todo lo que están relacionados al movimiento ocular, y por lo tanto los primeros síntomas que se pueden ver son diplopia y midriasis. Posteriormente va afectando pares craneales más bajos y finalmente nervios periféricos. Y la característica clínica importante que se debe relacionar al botulismo es que tiene una forma descendente, es bilateral y principalmente simétrica. El paciente no tiene afectación cortical, por lo tanto, a pesar de la parálisis descendente, el paciente está consciente completamente. En cuanto al periodo de incubación, realmente es muy variado, el promedio de 2 horas hasta 5 días, dependiendo sobre todo de la cantidad de toxina ingerida y obviamente del tipo de toxina. Se ha relacionado que a mayor cantidad de toxina, menor es el periodo de incubación. Si hay menor periodo de incubación, obviamente la gravedad será mayor, sobre todo cuando está asociada a la toxina tipo A. El periodo de incubación o prodrómico puede durar hasta 24 horas. Los síntomas generalmente son cefalea frontal y los síntomas oculares que ya habíamos mencionado anteriormente, diplopia y visión borrosa, somnolencia y debilidad muscular descendente, nuevamente repetimos, y sobre todo simétrico, con compromiso respiratorio, digestivo o ambas. En esta diapositiva se puede claramente la tosis palpebral bilateral de este paciente. Como ven, tenemos que hacer maniobras para poder abrir los ojos. Paciente que tiene cuadros típicos de compromiso neurológico, inicialmente pares craneales altos y que posteriormente va presentando afectación de pares mucho más inferiores. Caso de niños con cuadros de este tipo y a un niño con un estadio mucho más avanzado, con compromiso muscular de extremidades inferiores incluso. Botulismo lactante también lo hemos mencionado, generalmente asociado a la ingesta de alimentos contaminados. Esta bacteria prolifera y produce las toxinas a nivel intestinal, los cuales por vía endovenosa empiezan a diseminarse a todo el organismo hasta producir los síntomas neurológicos clásicos de esta enfermedad. El periodo de estado se expresa directamente por la acción de esta toxina y esta duración puede ser de 7 a 15 días y se caracteriza por alteraciones oculares, principalmente afecta a los pares 2 y 3, alteraciones respiratorias que se manifiestan como disnea, como taquignia, aleteo nasal, alteraciones de la voz. La disartria es frecuente en estos cuadros, trastorno de la deglución por afectación del quinto, noveno y décimo par, alteración funcional muscular proximal, puede haber manifestaciones cardiovasculares, psíquicas y urinarias, por ejemplo, podría haber retención urinaria, etc. Aquí
Aquí en esta tabla se hace un detalle de los principales signos y síntomas que podemos encontrar en esta patología. Como ustedes pueden ver acá, principalmente los de tipo A son los que tienen mayor porcentaje de sintomatología y también son los síntomas más graves, puesto que es la toxina más potente y además, como mencionamos anteriormente, es más termoresistente, por lo tanto es la que genera mucha más sintomatología, como ustedes pueden ver en la tabla siguiente. En cuanto al periodo de inclinación es prolongado, su duración depende de la gravedad del cuadro en el periodo de estado y las alteraciones oculares persisten durante semanas. Se ha reportado que la disminución es progresiva, demora varias semanas en mejorar el cuadro muscular. Incluso se ha reportado que algunos pacientes han demorado hasta 100 días en ver mejoría del cuadro motor, aunque se puede ver algunas secuelas posteriores, sobre todo de tipo ocular. El diagnóstico es importante mencionar y eso hace diferenciar de otras patologías que pueden confundir con el diagnóstico, por ejemplo poliomielitis, es que en este cuadro no existe fiebre en ningún momento y es importante la parte epidemiológica porque si se detecta el consumo de alimentos previamente uno puede relacionar clínicamente y hacer el diagnóstico. En otros casos se tiene que aislar la toxina en sangre, aunque dicho sea de paso es una forma o es difícil la técnica de aislamiento de esta patología. Algunos laboratorios pueden hacerlo, sobre todo que tengan niveles de contención de tipo 2 por lo menos. Y como vemos acá se puede utilizar aislamiento de la toxina en alguna muestra como sangre, en heces de las heridas o alimentos ingeridos. Y existe un tipo de diagnóstico de bioanálisis en ratón, en los cuales se puede inyectar alguna de estas muestras en estos ratones y se puede evidenciar la aparición de síntomas en las siguientes horas. Esto no es frecuente, pero es una forma también bastante práctica de hasta un 75% de posibilidad de encontrar la toxina causante de esta patología. Se puede hecho estudios también de radioinmunoensayo con el LISA, incluso con técnicas de PCR, sin embargo la sensibilidad no es muy adecuada y obviamente por el tema del costo de estas pruebas no están accesibles en todos los establecimientos de salud. El líquido cefalorraquídeo es normal, cuando uno hace una punción lumbar, toda la parte bioquímica del líquido es normal y eso es característico de esta patología. Diagnóstico diferencial. En cuanto al diagnóstico diferencial, ya hemos mencionado anteriormente que hay patologías que pueden confundir con este cuadro, sobre todo asociados a de origen bacteriano con productores de enterotoxinas como Staphylococcus aureus, como Clostridium perfringens y Bacillus cereus, algunas enfermedades paralizantes como el cuadro de miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert y el síndrome de Guillain-Barré y sus variantes como Miller-Fisher, de origen vegetal como el síndrome de Wook, actividades de origen animal por la ingesta de productos marinos de peces tipo tetradón, ciguatera, productos marinos como mejillones, moluscos e incluso la triquinosis puede dar sintomatología parecida. La ingesta de productos químicos o intoxicaciones por plaguicidas clorados, órganos fosforados a base de arsénico, plomo o mercurio, e incluso la intoxicación por magnesio también se ha relacionado y se ha confundido algunas veces con sintomatología de botulismo. Tratamiento. En cuanto a tratamiento, se ha recomendado la debridación agresiva de la herida, aun cuando aparentemente esté limpia, es importante realizar estas maniobras. Se recomienda en el caso que la sospecha sea de origen intestinal, acelerar el tránsito intestinal para favorecer la eliminación de la bacteria y sus toxinas. En cuanto al uso de fármacos, se ha probado el uso de gamma globulina botulínica equina trivalente. Esta contiene anticuerpos contra las toxinas A, B y E y su uso ha sido recomendado en adultos, los cuales se recomienda el uso de dos viales, una por vía intravenosa y otra por vía intramuscular, aunque algunas guías recomiendan repetir la dosis 4 horas después. Esta no ha sido aceptado en general, por lo tanto la dosis recomendada básicamente son dos viales. Hace algunos años atrás
la CDC aprobó el uso de gamma globulina humana en niños menores de 1 año para prevenir los casos de botulismo en lactantes. En estos casos, las dosis recomendadas son 50 miligramos por kilo en infusión continua. Algunos expertos también recomiendan el uso de antibióticos, los cuales los que han sido recomendados son las penicilinas y el metronidazol para disminuir la cantidad de bacterias productoras de toxina y por lo tanto disminuir el periodo de esta enfermedad. En la presente diapositiva podemos ver el libro texto que hemos tomado como referencia para la presentación actual, el cual ustedes pueden revisar y tener o reforzar lo que vemos en esta clase para hacer las preguntas respectivas durante la misma.